gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y para comenzar les quiero invitar, si alguno de ustedes trae su Biblia y puede compartirla con alguien, en Efesios, si me ayudan a abrir la carta de los Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios 5. Vamos a ver los versos 1 y 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿y qué? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo le he titulado a este tema, para compartirlo con todos ustedes, le he titulado ¿un premio o un regalo? A manera de pregunta: ¿un premio o un regalo? Un premio te lo ganas, ¿no? Un regalo te lo dan, aunque no lo merezcas. ¿Nota usted la diferencia entre estas dos cosas? La pregunta es entonces: ¿un premio o un regalo? Bien. Hablar de la persona de Jesucristo es hablar de entrega. Él se entregó por nosotros, ¿de acuerdo? Una entrega como nadie lo ha hecho, nadie. La Biblia dice que el Señor Jesús voluntariamente vino a la tierra a morir por nosotros, voluntariamente. Una entrega que Él tuvo, que es impulsada por su amor incondicional, que solo Él tiene. Jesús dijo en Juan capítulo 17: nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. ¿Usted cree que Jesús mostró el más grande amor? Él lo hizo. Su amor incondicional es la razón por la cual Él se entregó. Lo que movió a Jesús a venir a la tierra, mis hermanos, fue su amor impulsado por la gracia del Padre. Todos los atributos del Padre, de nuestro Dios, son perfectos, pero la gracia de Dios resalta de una manera muy especial. La gracia de Dios es algo muy especial en Él. Es como ¿cómo se llama de esas cosas que te pones aquí en el fistol? Les dicen, es como el fistol que lo distingue a Él, como el gafet que lo distingue a nuestro Padre. Es el Dios de la gracia. La gracia resalta de manera especial entre todas sus virtudes, porque por ella es que Jesús se entregó, tomando el lugar del pecador y recibiendo el castigo que al pecador le correspondía. En cuestiones de derecho legal aquí en la tierra, la palabra gracia significa el beneficio, el don o el favor que hacían los soberanos o los reyes sin merecimiento particular, según los casos que se reflejaban en la legislación vigente. Era una concesión gratuita. Si un rey le decía a un delincuente: quedas libre, por su pura voluntad del rey, el delincuente quedaba libre simplemente. La Biblia dice que nuestro Dios, Pedro lo escribió, es el Dios de toda gracia. Al decir el apóstol Pedro el Dios de toda gracia, se refiere a que nuestro Dios es el Dios que imparte la gracia de manera total, el único. Nadie en la tierra que tenga un cargo de liderazgo en un reinado, pues un rey, pues un gobernador, que perdone a un delincuente y que todo el mundo diga: oye, cuánta gracia le tuvo a este delincuente, ¿no? La verdad que qué maravilloso este perdón que este gobernador obtuvo.
Y este delincuente obtuvo perdón de parte de este rey. Debido a que nuestro Dios es el Dios de, diga conmigo, toda gracia. ¿Sabe qué significa eso? Que nadie lo supera a Él a tener amor por quien no lo merece. Nadie. ¿Por qué? Porque tú y yo, mi hermano, mi hermana, no mereciendo 10 años de cárcel, no mereciendo 30 años de cárcel, no, merecíamos la ira y la condenación y el lago de fuego. Y perdonarnos de eso solo lo puede hacer el Dios de toda gracia. No hay un hombre en la tierra que sea un hombre de toda gracia. Los hombres fallamos. Los hombres en ocasiones guardan rencor. La palabra rencor no existe en el corazón de Dios. Él solamente es justo. A quien Él sabe que al final tiene que no enviar, porque no es correcto decir Dios envía, a quien Él sabe que no va a permitir la entrada a su presencia y van a tener que ir al infierno, esa es la verdad. Bueno, pues no es porque Él no sea otorgador de la gracia a ciertas personas o sea selectivo. La Biblia dice que el Señor no quiere que uno se pierda. Él quiere que todos se arrepientan y todos lleguen a su presencia. Eso dice la Biblia, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, mejor dicho, sino que todos procedan al arrepentimiento. No olvide que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. No hay nadie más amoroso que Él. Tampoco hay nadie más justo que Él. La palabra gracia, que viene del griego charis, ¿ha visto ese carrito en la calle de una marca que no voy a patrocinar, que se llama Yaris? ¿O alguno de ustedes tiene un Yaris? Bueno, déjeme decirle que ese carrito se llama gracia en griego. Por eso se ve gracioso el carrito. Se llama gracia. Bien. La palabra gracia significa la influencia divina sobre el corazón. La influencia divina sobre el corazón, la cual se refleja en la vida de quien Dios tiene esa gracia. Donar, tener un favor que no se merece. La gracia es una actitud de hecho favorable que causa gozo. Escúcheme, causa gozo a quien la otorga y también y obviamente a quien la recibe. ¿A quién no le gusta que le den un regalo? ¿Quién se molesta cuando le regalan algo? Yo no conozco a nadie que se enoje si le regalan un reloj Rolex. Casi, no me hagas enojar, ¿por qué me das ese reloj? ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Nadie. ¿Es un premio o es un regalo? Un premio te lo ganas. Un regalo simplemente te lo dan, y aunque no lo merezcas. ¿Qué es la gracia de Dios? Usted lo va a definir al final, y sobre todo aquellas personas que al no conocer el corazón de Dios, al no leer la Biblia, juzgan a Dios pensando que Él jamás va a derramar su gracia sobre ellos. Los pecados que cometí, Pastor Julio, son imperdonables, dicen muchos. Lo que yo hice es imperdonable. Lo que yo hice es, yo no sé qué tantas cosas tendría que hacer yo para que Dios me perdonara, si Dios me perdonara a mí. Hay gente así al no conocer a Dios, pero también entre cristianos. Personas que creen que la gracia de Dios es un premio. La gracia de Dios no es un premio, es un regalo. Una característica entre algunas que le voy a compartir de la gracia de Dios, la primera es que la gracia de Dios es eterna. Eterna. ¿Qué es eterna, mis hermanas, mis hermanos? Siempre ha existido y siempre existirá. Los que nos vayamos al cielo con el Señor, ¿cuántos tienen pensado ir al cielo con el Señor? ¿Sí lo tienen entre sus planes? ¿Sí está en su agenda? Usted tiene que poner todos los días de su agenda. Empezar desde ahorita a llenar cada día de la agenda. Esperar la venida de Cristo. Como primera actividad diaria, esperar la venida de Cristo. Porque no puede ponerla un solo día, ¿verdad que no? Vamos a poner el 10 de diciembre, esperar la venida. Pues no, nadie sabe, ni siquiera Cristo sabe cuándo va a venir.
Solo el Padre lo sabe. La primera característica de la gracia es que es eterna, ha existido siempre. Cuando estemos en la presencia de Dios, como le decía hace un momento, vamos a disfrutar de la gracia de Dios todavía. Cuando tú te postras en tu cama, cuando tú te postras en la sala de tu casa, cuando te postras en el baño, porque a veces ahí te agarra el arrepentimiento, ¿o no? A veces está uno en el baño y dices, ahí te postras, estás en el cuarto, ahí te postras. Ahí está la gracia de Dios perdonándote, donde sea. Ahí Dios llega y te toca y te dice, si te arrepientes. Si no te arrepientes, no. Si te arrepientes, yo te perdono. La gracia de Dios es eterna, es constante, es para siempre. La gracia de Dios fue ideada en su corazón, mis hermanas y hermanos, antes de ser empleada. Fue propuesta antes de ser impartida. A Dios no se le ocurrió tener gracia cuando empezaron a pecar los hombres. Desde antes que el hombre existiera, Dios ya era un Dios de toda gracia. Vea conmigo Juan 1:14, por favor. Algunos yo los voy a leer rápido para irnos de manera más ágil, ¿de acuerdo? Y usted puede, en lugar de buscarlos, escuchar con atención. Dice Juan 1:14, el Evangelio: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Por qué le llaman verbo? Porque Él es la palabra hecha acción. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Padre, porque dice gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y continúa diciendo el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, disculpen, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién fue primero, Cristo o Moisés? ¿Quién existe primero? Cristo. ¿Quién vino primero a la tierra? Moisés, claro. Pero ¿quién existe primero? Cristo. Dice aquí que, lo repito aquí, la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia vino por medio de Cristo. Entonces, ¿qué existe primero? ¿La gracia? Muchos dicen, es que primero fue la ley y luego la gracia. No, primero se manifestó la ley en la tierra y luego se manifestó la gracia en la tierra. Pero en cuanto a existir, ya existía la gracia antes que la ley y aún antes que el pecado. Dios nos ama de manera eterna, mis hermanas. Tú no puedes empezar a decirle a Dios, ni debes comenzar a decirle a Dios que tienes pecados tan grandes que Él no puede perdonar, porque lo que estás diciendo es que tu pecado es más grande que su gracia. Tu pecado lo cometiste ayer y te estás arrepintiendo hoy. La gracia de Dios existe desde antes que existiera la tierra y va a existir después de que tú y yo estemos en esta tierra, si así es la voluntad de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice el verso 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Este pasaje que leí con usted de Juan, es Juan, repito, capítulo 1, encierra cosas interesantes con respecto a esta característica de que la gracia de Dios es eterna. Y le repito, para no salirnos de esa idea, estamos hablando del tema llamado ¿es un premio o es un regalo? Dice el verso 17 que acabamos de leer, la ley por medio de Jesús fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces con esto entendemos que si Jesús ya existía, la gracia ha existido y existirá siempre. Siempre. En tiempos de Noé, la maldad del hombre le dolió a Dios en su corazón. El hombre empezó a pecar de manera deliberada, mis hermanas y hermanos. No le importaba ofender a Dios, porque el pecado es ofender a Dios. ¿Alguno de ustedes lo sabía? Cuando tú y yo pecamos, lo que hacemos es ofender a Dios. Si yo te preguntara, ¿tú amas a Dios? Tú me vas a decir, sí, yo amo a Dios. Y si yo te preguntara, ¿te gustaría ofenderlo? Me vas a decir, no. Pues yo quiero recordarte que pecar contra Dios es ofenderlo a Él.
Cuando la mujer de Potifar quiso seducir a José en los capítulos de Génesis, José se rehusaba a acostarse con ella, con esta mujer resbalosa. Se rehusaba a acostarse con ella. Y las palabras finales de José, cuando ella le dijo: ¿por qué no te acuestas conmigo? Él le dijo a ella: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios y contra mi patrón Potifar y contra ti? Y esa palabra, cuando dice cómo pecaría yo y haría este grande mal contra mi Dios, se refiere a un acto que le causaría dolor a Dios. En el hebreo significa: ¿cómo le causaría yo este grande dolor a mi Dios y esta ofensa a mi patrón acostándome contigo? Fíjese lo que dijo José: ¿cómo le causaría dolor a mi Dios? En tiempos de Noé, la maldad del hombre le dolía a Dios en su corazón, y el Señor dijo: raeré, es decir, arrancaré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Estaba enojado Dios y estaba triste. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. Ese me arrepiento no es que Dios le falló haber hecho al hombre y dice: ay, me salió mal. No, me arrepiento aquí significa: me duele que el hombre esté pecando, habiéndole yo ofrecido otra opción en el huerto del Edén, ¿verdad? Me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Quién halló gracia? Un hombre. ¿Les gustaría hallar gracia delante de los ojos de Dios? Aquí la palabra gracia significa favor, significa compasión. Le fue grato a Dios ver el corazón que Noé tenía. Habiendo Dios decidido destruir a todas las criaturas de la tierra por su maldad, se inclinó con bondad hacia Noé. Eso significa en el hebreo. Cuando dice halló gracia ante los ojos del Señor, es que Dios se inclinó con bondad hacia Noé y lo salvó a él y a su familia. El arca simboliza Jesucristo. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestra arca? Te subes al arca y te salvas del diluvio. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe usted lo que significa bienaventurado? Mucha gente no conoce lo que es ser bienaventurado porque no conocen el corazón de Dios. Y precisamente estoy hablando de aquellas personas a quien yo he hecho alusión desde que comencé esta charla. Personas que se atreven a decir que Dios no puede perdonar lo que han hecho. Es que ¿cómo Dios va a perdonarme esto? Y cometen el error, algo que vamos a ver más adelante de manera más desglosada, cometen el error de intentar ganarse la gracia de Dios. Yo te recuerdo que la gracia de Dios no es un premio, es un regalo. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto habla simbólicamente de la sangre que era derramada por animales, la cual cubría simbólicamente los pecados de los hombres que ofrecían los sacrificios. Continúa diciendo, lo que estoy leyendo es Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. El único, mi hermana, el único que quiera decir de ti: tú eres culpable y mereces el infierno, es Dios. Ni siquiera tu esposo no cristiano que se ha atrevido a decirte: tú eres una mala mujer y mereces el infierno, y cosas terribles que han dicho los hombres a sus esposas y también viceversa. Ningún hombre a otro hombre o ninguna mujer a una mujer es capaz ni tiene la autoridad de decirle que merece el infierno por su iniquidad. Solo el Señor tiene esa autoridad. Y en su autoridad prefirió actuar con amor. Y el rey David dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Jamás tu pecado ni el mío va a ser más grande que la gracia de Dios. La clave es no abusar de la gracia. ¿Está conmigo? Abusar de la gracia es otro tema. Ese es otro tema. Estamos hablando de que la gracia jamás, tu pecado y el mío jamás van a ser más grandes que la gracia de Dios. David conocía el requisito de la ley de Dios para ser perdonado. ¿Qué era el requisito? Ofrecer un sacrificio.
para recibir el perdón de los pecados. Pero más allá de eso, David conocía que el corazón de Dios estaba lleno de gracia para perdonar sus pecados. ¿Sabía usted que precisamente eso era la razón por la que Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón? Qué casualidad que Dios no dijo de José, un joven íntegro, respetuoso, recto. El Señor no dijo de José, José es un hombre conforme a mi corazón. No. De Job, no dijo de Job. ¿Qué dijo de Job en el capítulo 1? El hombre más íntegro de toda la tierra. Pero no dijo es un hombre conforme a mi corazón. De Daniel, quien oraba diario por su pueblo y fue encontrado 10 veces más sabio que todos los sátrapas. Un hombre íntegro que recibía revelación. Tampoco dijo de Daniel que era un hombre conforme a su corazón. Pero de un hombre que cometió adulterio, mató al esposo de la mujer, se peleaba con sus hijos, hizo desbarajuste y medio, de él dijo que era conforme a su corazón. Entonces, ¿que era un chiqueado David o qué? Déjeme decirle que era un chiqueado de Dios. Se puso el efod de lino en una ocasión, se metió al tabernáculo y se comió todo el pan de la proposición. Y era judío, no era levita. Y no cayó muerto, como decía la ley. Dios nomás, yo creo que se cruzaba de voces y le decía: ay, Davidcito, cuánto te quiero. ¿Sabe por qué dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David entendía que Dios era un Dios de gracia y de perdón. Y cada vez que David fallaba, pedía perdón. Es un hombre que piensa como yo, dice Dios. Por eso es conforme a mi corazón. Porque sabe que yo perdono la iniquidad de los que se arrepienten. Yo no sé guardar rencor. Yo entregué a mi hijo por amor. Tu pecado no es más grande que la gracia de Dios. Y no es un premio que te mereces. Es un regalo que simplemente te lo quiso dar. ¿Cuántos lo quieren? Yo ya lo tengo. Algunos lo tienen ahí en la mano y ni siquiera quieren jalar el moño para abrirlo. ¿Tú aguantarías 10 minutos tener un regalo así en tus manos que te dijeron que era tuyo sin abrirlo? No, hombre, le acabamos de hacer una reunioncita ahí a mi hijo por su cumpleaños. Lo primero que quieren hacer es arrancarle el papel a los regalos. Así deberíamos de ser todos los cristianos en el momento en que pecamos, pero que nos arrepentimos, porque ya les dije que ese es otro tema. Estar pecando y pisoteando la sangre de Cristo es otra cosa. Estoy hablando de aquellos que se arrepienten y que aman a Dios y se arrepienten después de haber fallado. ¿Qué sucede? Que cuando tú le fallas a Dios y te arrepientes de corazón, si ese pecado no fue intencional, todavía con mayor razón, estás ahí y el Señor te da el regalito otra vez, su perdón. Y de inmediato hay que abrirlo. ¿Y qué dice adentro? Te perdono. No me acuerdo de lo que hiciste. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía que Dios era un Dios de toda gracia. Aunque sus sacrificios eran perfectos y bien hechos ante Dios, tal como Dios los pedía, él se expresa en el Salmo: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Jesucristo, mis hermanas y varones, Jesucristo por su entrega y sufrimiento vino a ser la máxima expresión de la gracia de Dios en la tierra. Pero su lugar como hijo de Dios no comenzó el día que apareció en la tierra. Jesús es el Hijo de Dios ¿desde cuándo? Desde siempre, ya lo vimos. Leímos que aquel verbo se hizo carne. A partir de su nacimiento terrenal, tomó su lugar como el Hijo del Hombre. Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. Jesús era todo Dios y todo hombre. El verso 15 de Juan 1 que usted leyó conmigo dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y leímos en el verso 1 y 2: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto me dice a mí que los hombres que anunciaron la venida de Cristo como Redentor estaban conscientes de su preexistencia y lo reconocían como tal. Tanto Juan el Bautista como Juan el Apóstol
Ellos dos tuvieron la experiencia de mirar cara a cara al eterno Hijo de Dios hecho hombre. La gracia de Dios hecha hombre. Jesucristo es un hombre. Jesús ha reinado desde siempre al lado del Padre. Siempre. Y todo esto se lo estoy compartiendo para hacerles saber, mi hermana y varones, hermanos, hacerles saber o recordarles, mantenerles presente, que mantengamos presente que si Jesús ha existido siempre, así ha existido la gracia del Padre de igual manera y consecuentemente. El Padre y el Espíritu son uno con Jesús. Y la realidad es que Jesucristo siempre ha existido. Esta realidad determina que el corazón de Dios siempre ha estado lleno de gracia. Hay grupos religiosos que se atreven a negar a Jesucristo. Si tú has estado, mujer, si tú has estado involucrada en algún grupo religioso que se atreve, escúchame, a negar la soberanía de Cristo como el Hijo de Dios y el eterno Redentor de nuestros pecados, ¿cómo es posible que ese grupo religioso y tú junto con ellos, si has pensado igual que alguno de ellos, puedan recibir la gracia de Dios negando a Jesús? No se puede recibir la gracia de Dios negando a Jesús. Imposible. Imposible. Repito, si te has visto, envuelta en charlas, en estudios, en asuntos de grupos religiosos que niegan a Jesucristo, tú no puedes recibir la gracia de Dios. El Padre solo perdona nuestros pecados por lo que Cristo hizo. Si tú niegas a Cristo, no tienes el perdón del Padre. ¿Todos comprendemos esto? ¿Y quién es el que viene a vivir en nuestro corazón para hacernos nuevas criaturas? El apóstol Pablo dijo: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura. ¿El que está en quién? Si queremos ser nuevas criaturas, solo es por Cristo, solo es por Él. Si negamos a Cristo, no estamos siendo transformados, no somos nuevas criaturas. Eso es muy valioso de tenerlo presente. Dice otro pasaje en la palabra del Señor, es 2 Tesalonicenses 1:12, para que en el nombre de Jesús, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando tú lees en la Biblia textos como este, no sé si lo tienes abierto, lo voy a repetir: para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estas palabras por significa por medio de, es decir, no hay otro medio por el cual se recibe la gracia de Dios si no es a través de Jesucristo. Ambos, el Padre y el Hijo, son mencionados por el hecho de que la gracia se recibe tanto del Padre como del Hijo. Y esto constituye un testimonio de que Cristo es Dios. ¿Cristo es Dios, sí o sí? Así es, Cristo es Dios. Por eso quien niega a Cristo, niega al Padre. Por eso se quedan sin la gracia. Tú podías haberme preguntado: Julio, ¿por qué estás diciendo que si niego a Cristo me quedo sin la gracia del Padre? Porque negar a Cristo es negar al Padre. ¿No quieres nada con mi hijo? Pues tampoco conmigo, dice el Padre. Dicho de otra forma, ahí mismo en la palabra de Dios, pero ahora en 2 Timoteo 1:9, solo son referencias para entrar de lleno, más de lleno a este tema. 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuche esto: antes de los tiempos de los siglos. ¿Es más grande la gracia que nuestro pecado? Sí. Antes de los tiempos de los siglos, tú todavía ni tenías pensado cometer ese error, o no había llegado a tu mente ese asunto de pecado. La gracia ya estaba antes que el mundo comenzara, dice otra versión.
Otra característica, mujeres, varones, de la gracia de Dios es que es gratuita. Gratuita. ¿Ya están convencidas de esto? Una de las tretas de Satanás, de los trucos que él utiliza sobre no cristianos, y aún déjeme decirle, aún más sobre cristianos, porque Satanás sabe que el cristiano es el que va a estar más pendiente de arrepentirse si falla. El que no es cristiano y no está pendiente de Dios, pues no le va a interesar arrepentirse cuando falle, ¿verdad que no? Así es el ser humano sin Dios, peca y no le importa. El cristiano es el que sí comienza a darse cuenta que, híjole, fallé. Y comienza a tomar en cuenta la gracia de Dios y pedir perdón en determinado momento. Entonces lo que va a hacer Satanás es intentar de todas formas hacerte sentir que Dios no te ha perdonado. Eso es lo que va a intentar siempre, porque va a provocar en tu corazón un sentimiento que se llama culpabilidad. Y la culpabilidad es un obstáculo que a muchas mujeres, por situaciones en su familia y con sus esposos, no las deja avanzar en su condición. Culpabilidad. Yo tuve la culpa, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa. Y se hunden en un mar de culpabilidad, creyendo que no hay remedio para todas las fallas que ya tuvieron. Y luego todavía encima de eso, si su esposo le recrimina esa falla que cometió cada día. Yo hablé con un hombre aquí en la iglesia hace un tiempo, en donde hubo una falla de parte de su esposa con la que le lastimó mucho a él. Y yo le dije a él, primero hablé con ella, la verdad, y ella me dijo, es que yo ya le pedí perdón 100 veces, pastor, y él me dice que sí me perdona y que vivimos juntos todavía, venimos a la iglesia, pero cuando se enoja me lo saca otra vez a colación, mi falla. Entonces ya la tiene a ella así, ya la tiene hasta confundida, como pensando, total, ¿soy perdonada o no? Total, ¿estoy limpia o no? Después yo hablé con él y le dije, brother es hermano en inglés, porque yo a veces hablo en inglés, hermana, es dependiendo de la situación. Le dije, oye, deja de recriminarle a tu esposa lo que ya le perdonaste. Si Dios se lo recriminara, tú podrías tal vez, pero Dios no lo hace. Si ella está, primero cerciórate si ella está arrepentida de verdad, déjala. Y cuando Dios deje de perdonarte a ti, entonces tú deja de perdonarla a ella. Parece que hay una restauración en ellos. Vienen los dos juntos, los he saludado y ahí está el Señor trabajando. ¿En qué sentido está trabajando? En que a ella ya no le es recriminada esa falla, y ella cada vez entiende y se da cuenta que ella fue perdonada, no solo por Dios, sino también por su esposo, ¿o no? Y en ese sentido es que nosotros entendemos, mis hermanas y varones también, que si la gracia de Dios es gratuita, nosotros no tenemos derecho a administrarla. Imagínate que te dicen, por ejemplo, oye, te quiero regalar 2,000 pesos para que tú y tu familia se vayan este fin de semana a unas cabañas allá en Mazamitla. Te lo dicen a ti, mujer, ¿no? O al varón, al esposo de la casa, al hombre de la casa. Tú tomas esos 2,000 pesos. Yo, por ejemplo, imagínate que yo tomo esos 2,000 pesos que me dijeron que era para irme con mi esposa y mis 2 hijos a una cabaña en Mazamitla. Y en vez de hacer eso, esos 2,000 pesos, le afino la caja de velocidades a mi camioneta. Es que la camioneta necesitaba eso. Yo estoy administrando un regalo que me dieron, que lo debí de haber compartido con mi familia. Escuche esto. La gracia de Dios es gratuita y nadie tiene derecho a administrarla en su poder. Dice la Biblia que por gracia somos
salvos, es un regalo por medio de la fe, y esto no de ustedes. Es decir, cuando dice Pablo, y esto no de vosotros, significa, ustedes no hicieron nada para ganársela, no es un premio, pues es un don de Dios. Aquí está la respuesta, ¿es un premio o es un regalo? Es un regalo, no por obras, para que nadie se la crea, nadie se gloríe, para que nadie se sienta muy mafufo por habérsela ganado. Nadie. Don. La palabra don significa ofrenda, presente, regalo. ¿A quién le das un regalo? Aún a quien no se lo merece. Si yo contara todas las vagancias que mi hijo ha hecho o mi hija ha hecho y comparara eso con una Barbie o con un Iron Man que quiero regalarles, yo diría, ¿qué les voy a andar regalando yo? Mejor que se porten bien. No. Pero a la par con la disciplina que tú estás llevando hacia ellos en la vida, tienes amor por ellos sobre todo, ¿sí o no? Y ves un juguete en la juguetería, pues qué revelación, ¿verdad? Y lo primero que piensas es, este es para Moy. Y la Barbie, este es para Sophie, ¿no? O si tu hijo se llama Clodomiro, este es para Clodomiro, para Clodi, ¿no? Ves algo que se puede regalar y lo primero que piensas es en tus hijos, aunque no se lo merezcan. Y hasta lo envuelves con el papel te cuesta más caro que el regalo. Bueno, si vas allá a Fábricas de Francia te regalan la caja. Cuando tú regalas algo, sacrificas parte de tu dinero para comprar ese regalo, pero la persona que lo recibe, el único sacrificio que tiene que hacer es estirar la mano. ¡Ay! ¡Qué sacrificio! ¿Verdad? No, el que estiró las manos para ser atravesadas con clavos como de 3/4 de pulgada se llamó Jesucristo. Él estiró las manos no para recibir un regalo, para recibir un clavo en cada mano y uno en medio de los dos pies. Tú y yo estiramos la mano no para ser clavados, sino para recibir una gotita de su sangre, con la que tú y yo, con esa sola gota, aquí a todos hasta sobra de esa gota, para que tú seas libre de todo lo que te opresiona, si tú te arrepientes y si le entregas a Él tu vida. Ese es el único sacrificio que el que recibe el regalo tiene que hacer: decir gracias. Gracias. ¿Qué hace un atleta cuando le ponen la medalla? Dice gracias, pero en realidad lo que está pensando cuando le cuelgan la medalla es todo lo que entrené, todo lo que sudé, todo lo que me caí, todas las veces que me rompí el hueso para llegar hasta aquí. Eso es en lo que está pensando, porque le colgaron la medalla por su trabajo. Pero cuando te dan algo por no hacer nada, ¿qué dices? Hasta te sientes así raro, ¿no? Esa es la gracia de Dios, mis hermanas. Jamás vuelva a pensar que un pecado suyo es más grande que la gracia de Dios. Jamás. ¿Qué le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio? Vete, yo tampoco te culpo, te perdono, yo tampoco te acuso. Lo que sí valoras cuando te dan un regalo es lo que costó. Por eso hay quienes cuando les dan un regalo, a veces hasta, pues un niño lo hace, ¿no? El niño ve el regalito, ¿verdad? Y al poquito rato ya lo anda aventando por allá. Y tú eres el que le dice, ¿sabes cuánto me costó? ¿Verdad? La mamá, ¿verdad? O el papá. Cuídalo, hijo. ¿Sabes cuánto cuesta ese muñeco? Es el que está de moda. Es Spider-Man. Así se dice el hombre araña en inglés, ¿verdad? Y ahí estás convenciéndolo que valore el regalo. Porque habemos quienes nos dan un regalo y no lo valoramos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 que hay quienes se atreven a pisotear la sangre de Cristo. Encima de que cae en tus brazos y en tu mente para lavarte de todo pecado, ni eso valoramos. Toda la sangre de Cristo cayó al piso, mis hermanos. ¿Ustedes creen que la sangre del Rey es digna de caer al piso?
al piso. Y luego encima de que cae al piso, simbolizando que Él está entregándole a toda la tierra la oportunidad de ser limpios de todo pecado, hay quien llega y la pisotea. Dice Hebreos, ¿qué le queda a alguien que pisotea la sangre de Cristo? Es decir, que peca y no le importa. Solo queda para esa persona una horrible expectación de juicio y condenación. Hay que valorar el costo del regalo. Tú puedes valorar el costo de un premio. Fue tu trabajo y fue mucho, y tú puedes, según el premio. Si tú te ganas una medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales, una medalla de oro, imagínate, eres el mejor del mundo en esa categoría, lo presumes. Pero un regalo, a diferencia de un premio, un regalo se comparte. El premio se presume, el regalo se comparte. Qué diferencia, ¿no? Hay que valorar el costo. Imagine usted el agradecimiento que debemos expresar a aquel que no pensó en darnos un pequeño obsequio, sino que dio a su Hijo por nosotros en la cruz. Decir que la gracia de Dios es gratuita no es redundante, no es un pleonasmo. No lo es debido a que hasta esta fecha, en nuestra época, mucha gente sigue engañada creyendo que los méritos humanos tienen que ver en su obtención. Hay quienes todavía creen que la gracia es un premio, que te la tienes que ganar, que es una medalla que te van a colgar dependiendo de lo que tú hagas. No, yo no he visto en la Biblia que la gracia de Dios sea un premio, mis hermanas. Grábense eso, mujeres que vienen por primera vez. La gracia de Dios sobre tu vida, el perdón de Dios sobre tus pecados, no es un premio. No te lo puedes ganar, solo hay que recibirlo. Todavía hay millones de personas ingenuas e ignorantes de las verdades bíblicas que persiguen la gracia de Dios llevando sus obras por delante. Mira lo que estoy haciendo, Señor, ya soy merecedor de tu salvación. Eso es lo que le dicen con sus obras. Pero repito, y sin ofender, no se me ofendan, es por ignorancia e ingenuidad. La ignorancia se acaba cuando aparece la palabra de Dios, y no tenemos pretexto para eso. Desde hace siglos, el liderazgo religioso en muchos sectores de las religiones de esta tierra, que se percata de esta ignorancia, porque déjeme decirle que hay personas que se acercan a ti por tu conocimiento y se aprovechan de tu conocimiento en el buen sentido. Por ejemplo, si el dueño de una empresa te contacta a ti y tú eres un excelente contador, te va a querer que trabajes con él. No para abusar de ti, sino para aprovechar tu conocimiento, y te va a pagar bien. ¿Me estoy explicando? Pero por el contrario, hay personas que encuentran en otras personas ignorancia y te quieren con ellos para abusar de ti. Para abusar de ti. Desde años, por la ignorancia, los líderes religiosos, lejos de guiar a la gente a la verdad, quieren que sigan más ignorantes. ¿Sabías que en los tiempos de Martín Lutero, cuando la Biblia se imprimió por primera vez en alemán, tenía que ser en alemán, ¿verdad? ¿Quién fue el que imprimió la Biblia por primera vez y la hizo libro, la hizo biblos? Gutenberg, el hombre que inventó la imprenta. El primer libro que imprimió fue la Biblia. ¿No es grandioso eso? La imprimió en alemán. Martín Lutero era alemán. Él se dio cuenta que cuando la Biblia fue impresa, para que todo el mundo pudiera leerla, esa era la intención de Gutenberg, los sacerdotes la escondieron. Y hay un sinnúmero de religiones que ven la Biblia y la quieren esconder, porque como ahí está la verdad, quieren seguir engañando con sus mentiras. Y eso no solo pasa en la religión popular, también pasa dentro de los religiosos cristianos. ¿Han oído hablar de las indulgencias? ¿Qué es una indulgencia?
Una gracia que cuesta dinero. ¿Quieres ir al cielo? Compra indulgencias. Compra. Casi como el chavo del 8. ¿Quieres? Compra. ¿La gracia es un premio? ¿Me contesta por favor en voz alta? ¿La gracia es un premio? No. ¿Es un regalo? ¿Es un objeto en venta? No. Es un regalo. Un favor que se vende. Los primeros antecedentes de la venta de indulgencias remontan al siglo III. Se compraban indulgencias ya sea para una persona misma, o sea, yo quiero comprar indulgencias para salvarme yo o para salvar a alguien que ya había muerto. Fíjense, las indulgencias eran concedidas por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. Si haces esto, te doy la indulgencia y tienes que dar una moneda ahí, un chelín, una moneda grande. La indulgencia era concedida por los líderes religiosos a quienes obedecían sus condiciones: decir alguna oración formulada, visitar un determinado lugar, utilizar ciertos objetos de culto o cumplir con ciertos rituales. Martín Lutero calificó la venta de indulgencias como un abuso que podría confundir a la gente, dejándolos confundidos, valga la redundancia, de tal forma que se olvidaran de la confesión y del arrepentimiento. Ya no confesaban sus pecados a Dios, ni se arrepentían de lo que hacían. Ahora iban con el líder religioso a decirle que les vendiera el perdón. Vengo por un perdón, ¿cuánto cuesta? Tanto. Usted podría preguntarse, ¿cuál es el propósito de mencionar esto, Julio? Yo soy Julio. ¿Juzgar deliberadamente a un grupo religioso en particular? No, no es esa mi intención, mis hermanas y mujeres. El propósito es denunciar que hay aún hombres que se atreven a poner en venta la gracia de Dios, engañando a muchos y a muchas, sabiendo que la Biblia dice que la gracia es gratuita. Esta ofensa tan grave de hacer negocio con las bondades y la gracia de Dios ya se practicaba antes que el cristianismo se estableciera. Y hoy no solamente en ese ámbito de la religión popular donde se venden indulgencias se vende la gracia, también en la televisión cristiana sucede, ¿verdad? Usted tiene que estar al tanto, mujer. Si usted, como les dije al principio, si usted viene por primera vez, también se va a dar cuenta que dentro de la iglesia cristiana hay hombres que se han atrevido a vender la gracia de Dios, no solo con indulgencias. Por eso yo le dije que no era mi intención juzgar ninguna religión. No, es juzgar a los hombres en general que se atreven a vender la gracia de Dios. Y hay un programa en la televisión que te empieza a engañar y te empieza a decir que envíes tu donativo y recibirás tu milagro. Envía $20 y vamos a orar por ti para que seas sanado. Y vamos a orar por ti para que seas restaurado. Jesús dijo: entra a tu cuarto, a tu aposento. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te dará lo que necesitas y aún te va a recompensar en público. ¿Qué es recompensar en público? Que tú vas a recibir lo que necesitas de Dios cuando se lo pides a Él, y todos se van a dar cuenta. Va a ser de testimonio para todos. El otro día estábamos en una plaza caminando, mi hermana, mi cuñado, mi esposa y mis hijos, y los niños comenzaron a pedir: quiero una dona, las famosas donas, ya sabe usted, esas así, que saben bien feo, rellenas de crema pastelera y chocolate encima y todo eso. Así no me gusta. Quiero una dona. Y cuando dicen quiero una dona de esas, pues es hacer chillar la cartera, ¿verdad? Porque cada una cuesta más de 15 pesos. Bueno, ¿cuántos son? Pues 3, 4, bueno. Y luego pues no nomás ellos van a comer, ¿verdad? También el papá y la mamá tienen que acompañarlos para decirles cómo se muerde la dona, etcétera. El caso es que llegamos al puesto de donas y estaba una muchacha muy seria en la caja. Y llegamos: ¿cuánto cuesta esa? Y ya empezó a darnos los precios, muy seria. Esa cuesta tanto y esa cuesta tanto. Y otra muchacha dentro del puesto de las donas estaba acomodando unas donas así en una charola. Y de repente sacó la charola y empezó a gritar: ¿alguien gusta una dona gratis? Entonces volteamos y: ¿gratis? No, pues me fui para acá, ¿verdad?
Y la de la caja ya nomás se me quedó viendo. Y ya oye, porque ya está regalando donas. Ella en el mismo puesto. ¿Y por qué la están regalando? Es que hoy es el Día Internacional de la Dona. ¿En serio? Eso me dijo, eso nos dijo. Hoy es el Día Internacional de la Dona. ¿Qué tal? Hasta la dona ya le celebran. ¿Sabe usted la alegría que me dio cuando gritaron que eran gratis? Guardé la cartera con un gusto. Riquísima, hermana. Eran gratis. Y de esas chirispicrín, pues era la más sencilla, pero pues gratis te sabe como la rellena. Diga conmigo, gratis. Quiero preguntarle algo. Bueno, aquí está mi hermana y mi mujer, mi esposa. Ellas son aquí las testigos. ¿Quién me detuvo de quedarme en la caja y pagar las donas a irme inmediatamente por las que eran gratis? ¿Quién me detuvo? Nadie, porque soy inteligente. Quien quiera que empiece a decirte que necesitas hacer esto, pagar esto, comprar esto, ir acá, traer acá, hacer esto, ir acá, para ganarte el perdón de Dios, te está vendiendo algo que es gratis. Dice Apocalipsis, al final de la Biblia, por ahí como en el capítulo 1, quien quiera venir a tomar de la fuente del agua viva, venga y beba gratuitamente. Así dice, gratuitamente. La gracia de Dios es un regalo, es gratis, así es. Y mucha gente pidiendo dinero, empresas cristianas, empresas de otro tipo, haciéndole creer a la gente que son administradores de la redención. No. Hoy mismo, mujer, varón, que vengas por primera vez, tú puedes hoy en esta mañana, aquí en este lugar, decirle al Señor, simplemente, Señor, yo he pecado y he fallado y sé que lo que yo estoy oyendo es tu verdad confrontándome. Yo pido perdón. En ese momento, toda la gracia de hace siglos, yo no sé si años luz atrás, toda se te viene encima y te tumba así, simbólicamente, claro. Y te dices, ay, perdonado. ¿A cuántos les gusta sentirse así? No hay cosa más maravillosa, hermanos. Dice el rey David, lo acabamos de leer, Salmo 32. Bienaventurado a quien el Señor no lo culpa de iniquidad. Es como hacerle así. Es como toda la vida estar tomando refresco para quitarte la sed. Y pues nomás no, todo tiene la barriga así. Estás lleno de gastritis por tanta azúcar y de diabetes. Cuando por fin te das cuenta y compras un garrafón de agua natural y le pones 2 hielos al agua natural y te tomas un vaso de agua natural y dices, te tomas el refresco y le haces, ¿no? Y te tomas el vaso de agua natural, ¿no? Es la misma sensación con el amor de Dios después de haber intentado de 100 maneras ganarse el perdón de Dios, quienes lo desean. Y si no lo desean, que se den cuenta de cuánto lo necesitan para saber entonces que lo van a desear muy pronto. Dice la Biblia, acerquémonos. No dice vayamos de compras. No dice saca tu tarjeta de débito, saca el dinero porque vamos a ir de compras. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gratuito es común en nuestro lenguaje, pero es interesante que la raíz de donde proviene sea la misma de donde se deriva la palabra gracia. La palabra gracia del griego también significa gratis. Cuando se dice de una cosa que es gratuita, quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba.
le llega como simple caridad, y al principio no la pidió ni la deseó. ¿A cuánto? Fíjese esta otra faceta de la gracia de Dios, mi hermana, mujer. Yo lo he experimentado así en muchas ocasiones. ¿En cuántas ocasiones usted ha sentido el perdón de Dios y sin ni siquiera haberlo pedido? Mire, a veces yo le fallo a Dios, mi hermana, y nada más me paro ahí en el piano y yo empiezo a cantar y ¡pum! Ya. El Señor siento que pone la mano ahí en mi hombro ahí. Así es Dios. Así es de justo, pero así es de bueno. Una descripción apreciable de este atributo divino que es su gracia por parte de un escritor americano llamado Abraham Bott es la siguiente: la gracia de Dios es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La gracia de Dios es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga pueden lograrla. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano, como tampoco lo es la luz con las tinieblas. Tratar de pagarle a Dios su gracia es como quererle decir: Señor, ¿cuánto te costó el planeta? Yo te lo compro. Ni Carlos Slim lo puede comprar. Solo es dueño de unas cuantas cosas. ¿Quién puede comprar la tierra entera? Con todo y animales y todo y volcanes y todo. Nadie. Es como decirle eso. ¿Qué valdrá más? ¿La gracia de Dios o este planeta, mis hermanos? Este planeta se va a acabar. La gracia de Dios nunca. ¿O te gusta invertir en cosas perecederas? Por eso el apóstol Pablo les dijo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las que son temporales. Romanos 4, si me acompaña. Romanos 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Repito, Romanos 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjese lo que tenía que explicarle Pablo a los romanos para que se convirtieran a Cristo. Los romanos, antes de ser cristianos, eran extremadamente ignorantes de la vida de Cristo, no conocían ni siquiera la ley. A los judíos era más fácil compartirles de Cristo porque se suponía que sabían la ley. Pero a alguien que nunca ha leído la ley, ¿cómo comienzas a hablarle de Cristo? Tienes que empezar a hablarle del tabernáculo. Entonces tenía que explicarles profundamente. Y estas palabras que Pablo les escribe a los romanos, a los cristianos en Roma, nos ilustran a nosotros de una forma tremenda, mis hermanos, de lo que es la gracia de Dios. Un ejemplo práctico de lo que acabamos de leer es el siguiente, para entenderlo. Imagina que tienes una necesidad económica. Perdiste tu empleo, varón o mujer, tú que trabajas y sostienes tal vez económicamente tu hogar. Imagínate que pierdes tu empleo y un día inesperadamente un amigo o una amiga se acerca a ti y te dice: te invito a mi casa, te invito a comer. Y ya estando ahí en casa comiendo juntos, tú te llevaste a tu familia y está la familia de él o de ella ahí. Estando todos juntos te dice: te quiero hacer un regalo. Y extiende su mano hacia ti y te da un cheque suficiente para que compres víveres para tu familia hasta para 2 o 3 meses mientras encuentras trabajo. Y él te dice: tómalo, el cheque. Cuando tú ves
su acto de gracia, ¿ves el cheque? Antes de tomarlo, te paras de la mesa y sin que él te lo pida, tu amigo que te está ofreciendo el cheque, te vas al jardín y empiezas a podarlo. Acabas de podar. Y luego te vas sobre su carro y lo lavas. Y luego vas y sacudes todas las colchas y tiendes bien las camas. Aspiras la alfombra. Luego lavas y le estás diciendo, ahí voy, casi voy para allá. Voy para allá. Lavas los platos. Y cuando terminas ya todo cansado y cansado, ya te quitas el mandil y vienes con él o con ella. Y tomas el cheque y le dices, gracias por el regalo. Pablo dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hiciste todo eso, entonces vas por el cheque y le dices gracias por el regalo. Él te va a decir esto, no, ya no es un regalo, ahora te estoy pagando por todo lo que hiciste. Porque estaría en deuda contigo si no te pago todo lo que acabas de hacer en mi casa, todas las obras que hiciste, que por cierto yo no te pedí que hicieras. ¿Sabe? Pero si en el momento en el que él extiende su mano con el cheque, tú te quedas quieto o quieta, lo tomas y le dices, ¿qué se sentiría eso? Cuando es un amigo todavía más, ¿verdad? Muchas gracias. Esa acción tuya hace que el cheque sea en verdad un regalo y hace también que su acción, la de tu amigo, sea un acto de gracia. Nosotros cuando intentamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, somos los que lo colocamos a él en una posición de patrón, de vendedor. Y el Señor no vende nada. Él no tiene necesidad de vender nada, mis hermanas. Dios es dueño de todo. Y lo que Él da, solo lo da. Hay cristianos que cuando se encuentran en una situación difícil piden a Dios por su ayuda, y cuando Dios los saca adelante piensan lo siguiente: ahora sí voy a ir a la iglesia regularmente, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí voy a dejar el cigarro, ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, ahora sí voy a llevar a mis hijos a la iglesia, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer algo por Dios, es más, hasta me voy a meter al coro. Ahora sí. ¿Qué es ese ahora sí? ¿A poco Dios está en su trono diciendo, mira, me quiere pagar el favor? Si tú piensas así, es porque no entiendes que la gracia de Dios es un regalo. Y de manera inconsciente, las cosas que haces para Él te hacen sentir que le estás pagando sus favores, inclusive el de la salvación. A ver, Cristo, total ya, Señor Jesús. Así con esta falta de respeto lo hacemos sentir a Él. Total, Señor Jesús, pues, ¿cuánto te dolió haber sentido el clavo? Mira, yo tengo una empresa y yo puedo dar de diezmo al mes 30,000 pesos. Es buen diezmo, ¿no? Yo puedo dar tanto en la ofrenda, en los botes. Así que yo creo que la mayoría de las cosas que se han comprado aquí en la iglesia es porque yo doy un buen diezmo. ¿Ah, sí? Ah, no, pues está bien. A veces es así, mis hermanos, inconscientemente. Cuidado con eso. Lo que hacemos, ¿sabes qué es para Dios? Nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Eso es lo que hacemos. ¿Quiere que le explique qué es un trapo de inmundicia? Por respeto a ustedes, mujeres, no lo voy a decir, pero intúyalo o estúdialo.
La Biblia al día dice: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. El lugar que ocupan las obras en el tema de la gracia debe ser bien entendido por el cristiano, porque de lo contrario se correrá el riesgo de caer en los extremos, de los cuales uno de ellos es el que mencionamos hace un momento: querer pagar con las obras la gracia de Dios. O se cae en el otro extremo, que consiste en creer que en el marco de la gracia de Dios las obras ya no son necesarias. Como Dios me perdona siempre, pues ya escucho la reunión de mujeres por internet, ya no voy a ir, Vicky. Te aviso, Vicky, que no voy a ir. Ya le dije a Artemio que me mande una señal especial a mi casa, el que está en internet. Y compro los discos y aquí en mi casa, cómodamente. Ese es el otro extremo. No, los dos extremos son malos delante de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, de manera gratuita Dios nos da la salvación, y lo único que necesitamos para recibirla es fe. Pero nuestra fe no es el pago a Dios por nuestra salvación, es el medio por el cual se recibe. Por ejemplo, yo imaginé un caso en el que dos amigos míos que son agricultores, uno hace lo siguiente: se quedó sin grano este año para sembrar maíz, y su hermano, que sí obtuvo mucho grano, tiene el granero lleno de semilla. Entonces le dice a su hermano: oye, dame un poco de semilla para sembrar este año porque se me acabó toda. ¿Sí? Nada más tráete el canal metálico para vaciar en el camión. Entonces llega el hermano que no tuvo semilla, pone el camión frente al granero. El granero tiene una ventana en la parte alta, y acomoda su camión. Van a empezar a empujar el grano con una pala, y de la ventana al camión ponen un canal metálico, así como de acero inoxidable. Entonces el canal viene corriendo, por medio del canal viene corriendo el grano. Ese canal se llama fe. No es el pago por lo que Dios nos da, es el medio por el cual se recibe la gracia de Dios. Así es como opera la fe en este caso. El maíz en ese sentido fue gratis. Lo único que se necesitaba era recibirlo a través de un medio, nada más. La palabra medio en el griego, significa el canal de un acto, a través de lo cual, eso significa. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estoy en la parte final del tema, mis hermanas, y solo quiero confirmar dos cosas. La primera es que con respecto a las obras delante de Dios, para las que no sabían esto, ¿y qué es aquello que nos puede impedir recibir la gracia de Dios? Entonces, ¿qué lugar ocupan las obras en cuanto a la gracia, o en el tema de la gracia de Dios? Bueno, mientras la fe es el medio, las obras son el fruto. Nunca tome en cuenta usted sus obras como un pago a Dios. Son el fruto por la gracia que usted recibió. Escúcheme, en el referente al tema de la gracia de Dios, usted no le paga a Dios para que Él le dé su gracia. No, porque Él le da su gracia, usted hace obras de agradecimiento. Las obras deben ser un fruto, no un pago por la gracia de Dios. Son un fruto de la gracia de Dios. Pablo les dijo a los corintios: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les dijo, les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Sean benignos unos con otros, ayúdense unos con otros. Aunque la fe es el medio para recibir la gracia sin obras, la fe está muerta si no hay obras. Y en esto consiste el equilibrio bíblico en el que un cristiano debe de vivir, confiando siempre en que Dios lo salvó y lo perdona por gracia, y haciendo buenas obras a los demás como resultado de la transformación que su gracia ha hecho en nosotros. Hay cristianos de años, mis hermanas, de años, que todavía piensan
que metiéndose a algún ministerio en la iglesia, con eso se ganan lo que Dios les da. Déjenme decirles que sí. De hecho, piensan que por estar en algún ministerio, por cantar o por tocar o por enseñar a los niños, ya tienen una comunión con Dios excelente. ¿Tú crees que el hecho de yo venir 4 o 5 veces a la semana a tocar el piano y dirigir la alabanza ya garantiza que yo tengo una perfecta comunión con Dios? Claro que no, eso es tocar y cantar. Lo cual hago y comencé a hacer desde un principio por agradecer a Dios el hecho de haberme escogido para servirle. No puede ser un pago, pero tampoco puede ser algo que me haga creer y me esté engañando, haciendo sentir que yo ¿cómo dicen esa palabra? Me granjeo. Satanás es un ser sumamente engañoso. Se viste de ángel de luz y hace creer a muchos que es un ángel de luz. Ese pasaje en la Biblia se refiere a que tiene un poder enorme para engañar, y hace creer a cristianos de años que vienen a la iglesia que por lo que hacen es que son salvos. Y no es así. Lo que tú haces debe ser solamente siempre un acto de agradecimiento por lo que Él ya hizo por ti, consciente que todo lo que hagas no puede pagarle a Dios lo que Él hizo por ti. Y aún se meten en problemas porque creyendo que lo que hacen le paga a Dios el favor, hacen tantas cosas y se llenan de activismo que desatienden a su familia. Ese es el otro extremo. Finalmente, mis hermanas, ¿cuál es la postura que Dios espera de los que aceptaron el regalo de la salvación? Tenemos que confirmar este tema, es decir, terminarlo, entendiendo qué es lo que Dios espera de nosotros a manera de conclusión. Número 1, ser responsables. ¿En qué sentido? Viviendo en la gracia que nos hace privilegiados. El que valora un privilegio toma una actitud responsable ante ese privilegio y vive honrando al que le dio un galardón sin merecerlo. Imagínate ahora que el rey de España le cedió su lugar a su hijo. Imagínate que el rey de España, quien gobernó por más de 30 años, al parecer con integridad y testimonio como el rey de España, imagínate ya en su primer día de reinado a su hijo, verlo entrar a la oficina a visitarlo y verlo con los pies en el escritorio y todo desabrochado de la camisa y jugando con un iPhone. Es un privilegio que conlleva una responsabilidad. Dice Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque ya Dios nos perdonó? ¿Y para que nos perdone más? Para que Dios me perdone más, voy a pecar más. Mira, así piensan muchos. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún pecando? Es decir, si dices que eres cristiano, pues ya deja de pecar entonces. Que tus pecados por lo menos no sean intencionales. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no dejes que el pecado te controle, de modo que lo estés obedeciendo y a sus concupiscencias. Ni tampoco le presentes al Señor tus miembros en pecado como instrumentos de iniquidad. Más bien preséntaselos como miembros vivos, preséntense ustedes, mejor dicho, como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Decídete a dejar de pecar. Esa es la responsabilidad que debes tomar cuando sabes que Dios ya te perdonó, que ya te regaló su gracia. Y más todavía la valoras porque sabes que tú nada hiciste para recibirla. La segunda postura que Dios espera es agradecimiento. Alguien que es agradecido con Dios lo es porque sabe que la gracia de Dios no puede pagarse. Antes se tenían que ofrecer sacrificios de animales para el perdón de Dios y el sacerdote sudaba.
Y tenía que sostener al animal y sudando y tener que limpiar la sangre de los animales ahí en el altar de sacrificio. Ahora no, ahora solo hay que levantar las manos y ofrecer sacrificios no de animales, sino de alabanza, de agradecimiento. Fruto de labios que confiesan su nombre, dice Hebreos 13. Ofrenda de gratitud significa en griego. Agradecimiento es la postura que Dios espera a los que hemos recibido su gracia. Y finalmente, mis hermanas y varones, tenemos que entender, y esto es para reflexionar finalmente y comenzar a hacer una oración aquí. Tenemos que reflexionar y entender que la gracia de Dios es soberana. Es soberana puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Él extendió su gracia a través de Cristo y lo hizo porque Él quiso. Pablo dijo a los romanos también, para que así como el pecado reinó para muerte, es decir, el pecado hace que la gente se muera, así también la gracia de Dios reina para justicia mediante Cristo nuestro Señor. Fíjese qué curioso dice aquí, para que la gracia reine. ¿Quién reina? Un rey. Y si Él es el Dios de toda gracia y Él reina en su trono, significa que su gracia es soberana. Su gracia está en un trono, de manera simbólica, claro. De ahí las palabras del escritor a los hebreos cuando dice el trono de gracia. Por eso dice, y la gracia reine. Y el pasaje que leímos, acércate confiadamente al trono de la gracia. Así podrás alcanzar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando entendemos que nuestro Dios es soberano, una vez que experimentamos el regalo de la salvación por su gracia, con mayor razón nuestra entrega y nuestro agradecimiento deben tornarse grandes e incondicionales para con Él. La Biblia dice que fuimos adoptados hijos de Dios por medio de Cristo por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es el puro afecto de su voluntad? Solo porque Él quiso. El Señor tuvo gracia de nosotros porque Él quiso. Amén, mis hermanas y varones, porque Él quiso. Antes de reflexionar en oración y agradecer al Señor por su gracia, deseo agradar este último punto que remarca la importancia que tiene el hacer a un lado todo aquello que esté ahora mismo impidiendo que la gracia del Señor haga su obra en usted o en mí. La obra de la gracia de Dios sobre nosotros o sobre aquellos que la reciben es de carácter milagroso. ¿Está conmigo todavía? Le voy a repetir esta última frase. La obra de la gracia de Dios sobre aquellos que la reciben es de carácter milagroso. En otras palabras, lo que la gracia de Dios hace en su vida, nadie ni nada más lo puede hacer. Nadie puede hacer lo que la gracia de Dios hace en ti. Perdonar tus pecados, sanar la herida de tu corazón, transformar tu mente por su palabra, poniendo en ti la mente de Cristo. ¿Habrá algo más grande que eso? No. Librarte y restaurarte en todas las áreas que una persona necesita ser restaurada. Solo lo puede todo eso hacer la gracia del Señor. El canal mediante el cual la gracia de Dios llega a nosotros es la fe, pero a su vez Él derrama sobre nosotros por medio de su perdón, por medio de la fe pone en nosotros su perdón. El perdón, que es la acción de Dios sobre nosotros, de borrar y olvidar nuestro pecado sin guardar Él ningún rencor a nosotros, conlleva una condición con la que Él nos impulsa a tener la misma gracia de perdonar que Él tiene con nosotros, perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Es posible que haya muchas mujeres aquí que no han perdonado a su esposo, no han perdonado a algún novio. Si eres joven, que tuviste algún novio y te trató mal o abusó de ti, yo qué sé. Es probable que vengas con un sentimiento que no te deja perdonar. Yo quiero decirte que no perdonar va a causar en tu corazón,
va a empezar a arraigarse. Si tú pones un frijolito en un lugar donde hay tierra, el frijolito se las va a arreglar para empezar. Si tú lo metes poquito a la tierra, tú piensas que ya ahí se va a quedar. El frijolito se las va a arreglar para salirse de ahí y empezar a echar raíces. Si no sacas ese rencor se las va a arreglar en tu corazón para echar raíces. Y esa raíz de amargura te va a impedir que tú recibas la gracia de Dios. ¿Te has preguntado, hermana, mujer, que vienes por primera vez, te has preguntado por qué no has podido sentir el perdón de Dios en tu corazón? Yo te voy a decir por qué. Porque hay amargura en tu corazón. Porque tú no has perdonado, Dios no te va a perdonar a ti. ¿Ese es el precio, Julio? No, no es un precio. Es una razón lógica que cualquiera entendería. ¿Cómo es posible que le pidas al Dios de la gracia perdón y lleno tú de rencores hacia otra persona? No podemos irnos de aquí sin recibir la gracia de Dios, pero menos nos podemos ir permitiendo que una raíz de amargura estorbe para recibir la gracia de Dios. Y peor aún, mujeres, tú te puedes ir de aquí sin la gracia de Dios y vivir sin la gracia de Dios con una raíz de amargura en tu corazón, y eso no solo te va a lastimar a ti, dice la Biblia que va a contaminar a otros. Así como tú puedes contagiar de gracia y de perdón a tu familia, tú los puedes contagiar de amargura. Dice la Biblia, mirad bien. Mirad bien significa fíjate bien, examínate. Iba a decir otra cosa, pero no te hagas. Reconoce, mira bien, eso significa mira bien. No sea que alguna o alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. No la alcanzo, que brotando una raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso dice Hebreos 12:15. Vamos a pedir por la gracia de Dios esta tarde. ¿Cuántos desean hacerlo? Todos debemos pedir perdón en algún momento. Y si hay alguna mujer o algún varón aquí que está por primera vez y desea sentir el perdón de Dios por tus pecados, tú lo puedes hacer el día de hoy. Todos vamos a quedarnos sentados en forma quieta, cerrando nuestros ojos. Y si hubiera alguien de manera valiente, no delante de mí, no delante de nadie, no, yo no soy nadie para que lo hagas delante de mí, sino delante de Dios de manera simbólica. Si no te pones de pie no significa que Dios no va a ver tu corazón, pero si tú te pones de pie y los demás con los ojos cerrados, respetando la decisión de cada uno, tú le vas a poder decir de manera valiente al Señor: Señor, yo he guardado rencor. Yo tengo situaciones en mi vida que no he perdonado, de mi esposo, de un hermano, de alguien de la familia, de un novio que ya no tengo, o de una novia en el caso de los varones que hay aquí, yo no sé. Y he guardado rencores, Señor, y eso me está estorbando, como dice tu palabra, para recibir tu gracia. Y esto se los digo yo a ustedes. Si van a decidirse ponerse de pie, o está bien si lo hacen sentadas, solo que si se ponen de pie, nos van a permitir a los que estamos aquí y a las sugieres que están ahí atrás orar por ustedes. Si tú te pones de pie, alguien más se va a dar cuenta que lo hiciste, los que vamos a comisionarnos para esto, y podemos orar por ti. Orar juntos, rogándole juntos a Dios que su gracia, al ser derramada, no encuentre en nosotros ninguna cosa amarga o rencorosa. Nada. Tú simplemente dile al Señor: Señor, yo me deshago en este momento, porque dice la Biblia: quítense de vosotros toda amargura. Quítala. Tú puedes decirle: Señor, yo me deshago en este momento de toda cuestión que me quiera estorbar. Yo quito las piedras de ese terreno para que la semilla dé fruto.
Yo quito los terrones que no impiden que la plantita salga, pero la planta de vida, la semilla de tu palabra. Si usted se ha puesto de pie, hermana o mujer, así también con sus ojos cerrados, las ujieres se van a acercar a orar por ustedes, y simplemente lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que una vez nosotros, tú, haciendo a un lado todo rencor y perdonando a quien sea que te haya ofendido, tú le puedes pedir entonces al Señor que Él te perdone. Cristo, estando en la cruz del Calvario, pudiendo haber rehusado ese sacrificio y ese dolor, Él dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cristo no conoce lo que es el rencor, no conoce lo que es la amargura. Tenemos que pensar como Cristo, tenemos que pensar como Él, para que al momento de la ofensa tú puedas decidir si entra o no entra a tu corazón. La ofensa es enviada por el ofensor, pero eso no significa que siempre tiene que entrar al corazón del que se desea ofender. No, al que es lanzada la ofensa es quien decide si la ofensa entra o no. Muchas de las mujeres que tal vez se quedaron sentadas pueden estar pensando y decir: es que ¿sabes qué, Julio? Yo puedo ahorita decir que perdono a mi esposo, pero al llegar a la casa me va a volver a ofender. Al llegar a la casa me va a volver a tratar mal. Ocurre lo mismo todos los días. ¿Lo tengo que perdonar todos los días? Sí, sí. Y guardando silencio delante de Él cuando Él esté ofendiéndote. Porque la Biblia dice que una mujer cristiana, por su conducta y sin palabras, puede ganar a su esposo para Cristo. Sea lo que sea que su esposo haga, lo que sea. ¿Ofensas? ¿Qué importa? Tú eres la que decide si las ofensas entran o no a tu corazón. Ponte el escudo de la fe para soportar todos los dardos de fuego del enemigo. Gracias, Señor, por esta tarde que nos regalas, llena de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor, que no merecemos. Gracias porque podemos esta tarde abrir el regalo y disfrutarlo como un niño lo hace. Las personas que vinieron por primera vez, Señor, yo te entrego en tus manos su condición, su corazón, sus deseos, su vida, para que tú los bendigas a todos. Gracias por tu misericordia en esta mañana, por lo que has hecho en nuestro corazón y en nuestra mente, y por librarnos, Señor, ayudarnos a sacar toda la amargura, quedar totalmente libres, para que tu gracia haga en nosotros la obra milagrosa que nadie más puede hacer: sanar heridas, restaurar el corazón, llenar los huecos vacíos por el dolor. Todo eso ahora será diferente, solo por tu pura gracia. Así será en el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso a Dios por su palabra. Amén.